Son seres creados por Dios, son personas, inteligencia, voluntad, espíritu, sin cuerpo. Son seres espirituales, son espíritus puros. Les llamamos a todos ellos los ángeles. Y sabemos que entre ellos hay arcángeles, querubines, serafines, tronos, principados, potestades. Y de eso hablaremos hoy en Ver y Creer, porque usted nos lo ha pedido. Expresar, presentar la sana doctrina en torno a la existencia y a la naturaleza de los ángeles. Miren nomás quién nos acompaña para comenzar. Nomás el comandante supremo, el capitán, el jefe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel. Gracias por estar con nosotros. O sea que hoy todo va a estar bien. Tener la protección del Arcángel San Miguel, oiga. Porque dice el libro del Apocalipsis, hubo una batalla en el cielo, se rebelaron los ángeles, pero los expulsó San Miguel comandando a los demás. Fuera de aquí. Qué gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. Pues ya le había solicitado al padre Rogelio Alcántara, quien es director de la doctrina de la fe en la Arquidiócesis de México, que nos presentara aquí en televisión la sana doctrina en torno a la naturaleza y existencia de los ángeles. Nos dijo que sí y lo recibo con afecto. Gracias, padre Rogelio. Con mucho gusto, Roberto. Gracias. Como dicen, ahí te voy a mandar a los ángeles, y ahí te mando el ángel del amor, y ahí te va el ángel del dinero, y luego se inventan unos nombres, ¿no? Que Zoroastrel y que no sé cuánto. Bueno, eso es falso. Completamente falso. Por dos cosas. Una, porque solo tenemos el nombre revelado de unos cuantos ángeles. Ajá. Y segundo, porque el ser humano, que es una naturaleza inferior a la naturaleza angélica, no tiene un poder de dominio para mandarlos. Entonces, claro. pues yo no puedo mandar. Y menos por email, Claro. o por WhatsApp. Efectivamente. El ser humano no tiene un poder de dominio para mandar a los ángeles, ¿no? Dios sí. Dios sí. Lo envió a la doncella de Nazaret, ¿no? Claro. Bueno, si alguien quiere gozar de la ayuda y protección de los ángeles, se lo puede pedir a Dios. Y entonces, como Él es el jefe de todos, Ajá. pues Él sí que puede mandar al ángel o a sus ángeles para cuidar y custodiar. Pero el cuidado principal que hacen los ángeles sobre los hombres es un cuidado que podríamos llamar como de pastoreo. Es decir, son los pastores que quieren llevar al hombre al cielo. Entonces, es un pastoreo de conducción hacia el cielo, de modo que no es una simple ayuda material. Sí, aunque pudiera haberla. Puede haberla si aquello va a concurrir a mi bien para alcanzar el cielo. Ajá. ¿Cuál es la naturaleza de los ángeles? ¿Cómo es su existencia? Sí, existencia, claro, porque tuvieron un principio. Son criaturas, fueron creados por Dios. Efectivamente. ¿Cómo se definen? Bueno, digamos que son estas dos cosas importantes y fundamentales, ¿no? Saber de su existencia, es decir, saber qué son, y luego saber cómo son. Ajá. Existencia y naturaleza. La existencia de los ángeles la conocemos por revelación. Está ya desde los libros del Antiguo Testamento y después con toda claridad en el Nuevo Testamento. Pero precisamente porque la revelación divina es la palabra de Dios que nos enseña la verdad, sabemos por esa verdad que existen los ángeles. La fuente entonces es las Sagradas Escrituras. Y la tradición sagrada, es decir, la revelación, lo que Dios nos enseña, nos llega por dos canales. Un canal es la Sagrada Escritura y el otro canal es la tradición, pero no la tradición humana, sino la misma revelación que antes de ser escrita fue transmitida oralmente, y una de esa
revelación se escribió, que es la Sagrada Escritura, y otra que ha permanecido transmitiéndose de generación en generación, que se le llama tradición. Entonces, lo completo de la revelación en cuanto a canales que nos llegan es Sagrada Escritura y tradición. Por ejemplo, Dionisio Areopagita, que hace una clasificación de los ángeles, ¿no? Una descripción de sus niveles o tareas o misiones, él es parte de la tradición. Él es uno de los padres de la Iglesia o de los doctores de la Iglesia, porque en realidad es un apodo que tomó este autor para que pudiera hacerse creíble. Entonces se le llama el pseudo Dionisio o el Dionisio Areopagita, tomando el nombre de aquel converso que se convierte por la predicación de San Pablo en el Areópago. Pero estrictamente hablando no es él, porque es un escrito más tardío. Pero tiene una importancia grande, puesto que los escritores eclesiásticos cercanos a la era apostólica los tenemos con una gran estima, dado que unido a esta fuente que recibieron, nos presentan una reflexión teológica sobre la verdad revelada bastante precisa. Ajá. Le pedimos a Marisa que este programa, además de toda esta doctrina y enseñanza que nos está entregando el Padre Rogelio Alcántara, que ella nos vaya presentando a los arcángeles. Vamos con el primero. Hola querido y amable público, es un gusto saludarle como cada semana, hoy en este programa especial en el que estamos hablando de la naturaleza y existencia de los ángeles. Le presentaré a uno de los 3 arcángeles, conocido como el mensajero celestial, pues trajo al mundo la más bella noticia, ni más ni menos que la Anunciación, y se trata de San Gabriel. Conozcamos más de este gran arcángel. En la Sagrada Escritura, el arcángel San Gabriel predice a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista. Anuncia a la Virgen María la encarnación de Dios en su seno. Habla en sueños a San José y conforta a Jesús en el huerto de Getsemaní. En efecto, San Gabriel es el mensajero de la encarnación de Dios. Llama a la puerta de María y a través de él, Dios mismo pide a la Virgen su aceptación a la propuesta de convertirse en la madre del Redentor, de dar su carne humana al Verbo eterno de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios y dando su asentimiento. He aquí la esclava de Dios, hágase en mí según tu palabra. El nombre del arcángel Gabriel, que significa fuerza de Dios, implica ante todo la pureza y la guía del ser humano hacia el amor de Dios, e inspira las emociones y sentimientos puros que llevan a la bondad y al amor divino. Intercede y aboga porque los seres humanos puedan mantener o recuperar la inocencia, pureza y alegría de sus primeros años de vida, y a la hora de la muerte, cuando el alma deja el cuerpo en la tierra y vuelve a su estado original, San Gabriel indica el camino. Por su papel como mensajero en las Escrituras, San Gabriel es patrono de los medios de comunicación, pues inspira el buen desempeño en las comunicaciones por radio, cine y televisión. San Gabriel el Arcángel, he pensado, Padre Rogelio, digo porque uno puede pensar, ¿no? He pensado en ese encuentro, la Virgen María con el Arcángel Gabriel, cómo ella no se altera en lo mínimo y mantiene una calma y una solemnidad y hasta pide explicaciones, ¿no? Y lo que he pensado es, aunque ambos son de naturaleza diferente,
porque él es un espíritu puro y ella un ser humano, me parece que ella tiene cierta identificación con él, porque ella de alguna manera es celestial o está destinada, ¿no? Bueno, O ya pensé mucho. Ella es la reina de los ángeles. Pues sí. Entonces, lo que hizo Dios fue, desde que pensó en María, la pensó como aquella que iba a reinar sobre los ángeles. ¿Qué tal? Y llega uno de ellos y pues, se le arrodilla. Exactamente, haciendo reverencia a su reina. A su reina. ¿Qué tal? Naturaleza y existencia de los ángeles. Sí, es decir, primero sabemos por las escrituras que existen y también por lo que nos narra la revelación acerca de sus acciones, se va deduciendo su naturaleza. Y lo que decimos de su naturaleza es decir, ¿qué son ellos? Y lo que son criaturas, son seres creados por Dios y son seres espirituales. Espirituales sin mezcla de materia y por tanto sin cuerpo. Por eso decimos que el ángel es un espíritu puro en su ser. Además, los ángeles buenos son espíritus puros también moralmente. En cambio, los ángeles que pecaron moralmente son impuros, pero en su ser, en su naturaleza, son espíritus puros también. Los demonios son espíritus puros. Ontológicamente hablando. Ángeles, corrompidos, pero su naturaleza es angélica. Angélica. Y por tanto espíritus puros. Ajá. Los ángeles tienen jerarquías, niveles, ¿no? Según Dionisio y me parece Santo Tomás de Aquino. Efectivamente. También. Sí, están creados en jerarquías. Y entonces se habla de estas 9 jerarquías angélicas. Pero otra cosa muy interesante de la naturaleza angélica es que cada ángel en sí mismo es una especie distinta a otro ángel. Ajá. Todos los seres humanos, aunque seamos de distintas razas, somos la misma especie. Efectivamente. Pero cada ángel es una especie diferente dentro de la especie de los ángeles. Bueno, dentro de la naturaleza angélica. Ah, ¿sí? ¿Y cuántos son? Millones de millones. Entonces hay millones de especies de ángeles. Efectivamente, porque cada ángel es una especie, es su propia especie. ¿Qué tal? Entonces, la rebelión les hace ser totalmente responsables a los rebelados. A los que se rebelaron contra Dios, sí, son completamente responsables, y esto también por la estructura de su naturaleza, porque son personas espirituales con inteligencia y voluntad. Y si son inteligentes, por tanto, son capaces de conocer y con su voluntad son capaces de decidir, es decir, de que su acto voluntario se adhiera a lo que ellos querían hacer, o con Dios o contra Dios. Obedezco a Dios y acepto su plan de salvación, o me rebelo a Dios y hago o trato de hacer mi vida sin Dios. Y entonces el pecado de los ángeles es un pecado de soberbia, que quisieron hacer su existencia sin Dios. Ajá, por eso es irremisible. Es irremisible no solo por eso, sino porque el pensamiento del ángel es un pensamiento en sí mismo perfecto, porque lo que ellos conocen lo han recibido por infusión divina. Es decir, el conocimiento angélico es por infusión divina. Dios puso en la mente del ángel todo lo que el ángel podía conocer. Entonces, no había error en que se equivocaran o se confundieran con respecto al bien. Y esto, que no había error en ver el bien, es lo que hace irremisible su culpa. Porque sabiendo lo que era el bien, eligieron por algo contrario.
Au. ¿Podemos relacionarnos con los ángeles? ¿Los ángeles se pueden relacionar con nosotros? ¿Es posible establecer una relación continuada, constante, con los ángeles o con algún ángel? Todo esto y más después de esta pausa. Fue durante los 300 años del virreinato cuando en México surgieron los grandes tesoros de la fe, hoy tan olvidados y desconocidos. A partir de mayo, en Vía Vaticano iniciamos una serie de peregrinaciones para redescubrir los tesoros de la fe en México, desde las majestuosas catedrales de México, Puebla, Querétaro, Zacatecas, Morelia y Oaxaca, hasta las recónditas misiones de la Sierra Gorda. Visitaremos santuarios testigos de prodigiosos milagros, custodios de santas reliquias y obras de arte en arquitectura, pintura y escultura, como Santa Prisca en Taxco, con las pinturas de Miguel Cabrera. Estaremos en los 14 conventos mendicantes del siglo XVI, en el Popocatépetl, y también conoceremos las infraestructuras de los frailes, acueductos, caminos, centros educativos, hospitales y encomiendas. Informes 55 49 80 86 41 y 55 52 07 95 12 o en www.viavaticano.com. En Vía Vaticano desvelaremos la verdadera historia para comprender el presente. Casa de San José ayuda a monjas y religiosas a colocar las velas, cirios, galletas, recorte de hostia y rompope que elaboran en sus conventos. Es una tienda de arte sacro que ofrece hermosas piezas procedentes de varios países. Casa de San José distribuye más de 100 títulos de películas católicas y de valores humanos, además videos de los lugares sagrados en todo el mundo y artículos devocionales, libros y discos compactos. A una cuadra del Metro Patriotismo, Casa de San José se encuentra en Avenida Tamaulipas, esquina con Patriotismo, en Ciudad de México. Catálogo de productos en www.casadesanjose.com.mx.